Bueno, Álvaro, quería comenzar dándote las gracias por el tiempo que me regalas para esta conversación. La idea es platicar por la situación que está pasando España, específicamente con las implicaciones que ha tenido la depresión aislada en niveles altos por sus siglas DANA el efecto que ha tenido a diferentes niveles, ¿no? Considero que en este punto tu opinión se vuelve importante, primero, como valenciano que está implicado en la emergencia, pero también como sociólogo, ya que eres especialista en gestión territorial y medioambiental, graduado en la Universidad de Valencia. Tengo entendido que hace un año publicaste el libro La pérdida de la historia Mm, y en 2022 el manual de un sociólogo insociable. mm, Haciendo un poquito la revisión de este texto que está muy interesante, me llamó la atención justamente cómo en el capítulo 4 tienes esta que se titula Sociedad y Naturaleza, de construyendo mm. fronteras desde la sociología. Me pareció un poquito pertinente para este análisis. Entonces empiezo con eso agradeciéndote tu tiempo para esta entrevista. Nada, es un placer siempre estar en estos espacios y bueno, pues contando y hablando, ¿no? Quizás fuera de toda ese nicho académico que es la sociología, que muchas veces la gente se queda ahí. Yo no soy académico ni trabajo en la academia, concretamente, pero sí, yo creo que es importante hablar de estos temas y ya la Dana de Valencia me ha tocado vivirla directamente, por desgracia. Y tengo herramientas para a lo mejor dar otras explicaciones que se dejan un poco de lado. Y creo que es muy importante, ¿no? Ahora pues lo comentaremos ahora todo, sí. Y justamente, de hecho, el contexto con el que quería iniciar era ese. Mira, en México, esta noticia y el desarrollo de la misma se ha abordado desde diferentes ángulos. Dependiendo la cadena de noticias, la cadena televisiva, algunos han abordado el caso desde la emergencia ambiental, otros desde un asunto político. Sobre todo destacó mucho el incidente que hubo cuando el rey visitó la zona cero, pero también en contraposición aparece esta información que abordan los canales de YouTube con una crítica más subversiva, con una denuncia de las cosas que faltan, otras que están pasando, pero en medio justamente de toda esta infodemia, en el 8 de noviembre, en la red social X, Mm. publicaste el siguiente tuit, lo cito: lo que vivimos en Valencia va mucho más allá de lo puramente ambiental, pues la catástrofe de la Dana está totalmente traspasada por la violencia que el capital ejerce sobre la clase trabajadora. Cierro cita. En ese sentido, mi primera pregunta sería, ¿en qué situaciones se vuelve perceptible esta violencia que señalas el capital ejerce sobre los trabajadores? Mm. Bueno, en la Dana se vio enseguida, ¿no? Lo que pasa que evidentemente sabemos que los medios de comunicación hegemónicos, sabemos que, bueno, pues están permeados, ¿no? Por ese realismo capitalista que Fischer llama. Entonces, muchas veces no entran de lleno o le dan la importancia de ciertas cosas que pasaron en el episodio de la Dana, ¿no? El episodio de la Dana, para quien no lo sepa, Valencia está en una cuenca fluvial, ¿vale? De varios ríos, el río Xúquer, el río Turia, la provincia de Valencia que fue inundada, ¿no? Y son ríos que muchas veces tienen poco caudal, son ríos mediterráneos, ríos secos, luego aquí la zona seca, pero históricamente aquí hay lluvias torrenciales, ¿no? El mar Mediterráneo es el litoral nuestro, y entonces cuando se calienta mucho los meses de verano, que suelen hacer temperaturas bastante altas aquí, entre 30 y 35 grados o incluso un poquito más en algunas zonas, pues bueno, se genera ese fenómeno meteorológico que es la dana, ¿no? Se generan bolsas de aire y pues bueno. em, por resumirlo mucho, tampoco voy a entrar en ello ahora, pero bueno, generan lluvias torrenciales, ¿no? Que esto es algo, digamos, constitutivo del territorio mediterráneo, pero con el cambio climático y el efecto invernadero, etcétera, el aumento de temperaturas,
el mar Mediterráneo está batiendo récords de temperatura, por tanto las danas son más agresivas y más frecuentes, ¿no? El contraste entre la temperatura del aire y la temperatura del mar es más fuerte, entonces esas danas se forman de manera más drástica en el Mediterráneo. De hecho, estos episodios, en 2019 ya vivimos uno, aquí bastante fuerte, históricamente hemos vivido muchos en Valencia, pero además en zonas como Italia o Grecia, etcétera, también están viviendo, ¿no? Han vivido también episodios de inundaciones, etcétera. Incendios, inundaciones, que está todo relacionado con las temperaturas. Entonces, eso es un fenómeno meteorológico, pero aquí enseguida vemos que aquí han habido, de momento, las cifras son de más de 200 muertos y muchos desaparecidos, unos 70, 80 desaparecidos. Esas cifras van variando porque van encontrando, pero bueno, ya me entiendes, unas 300 personas, entre 250 y 300 personas que puedan haber fallecido perfectamente, aunque aún faltan cifras, pero ya hay 200, más de 200 Confirmados. catalogados, ¿no? Confirmados. Por tanto, lo que pasó es que hubieron lluvias torrenciales, sin embargo, a la gente no se le avisó, ni se evacuó, ni hubieron ningún tipo de medidas, ¿vale? Entonces la gente estaba trabajando o haciendo vida normal. ¿Por qué? Porque las lluvias torrenciales a lo mejor caían en el pueblo de al lado y en el pueblo de abajo no estaba lloviendo y la gente estaba haciendo vida normal. Lo que pasó con la Dana, lo que fue tan catastrófico es que como estamos en una cuenca fluvial llena de barrancos, afluentes de ríos y ríos principales, todo lo que llovía desde arriba, eso evidentemente va hacia el mar y desborda. Entonces, muchos pueblos no llovió mucho, pero no llovió tanto para que se inundara el pueblo entero. Lo que pasa que fue arrastrado por el desborde de ríos y barrancos que venían desde arriba, ¿no? Porque claro, el paisaje baja hacia abajo, en un litoral hacia abajo y los pueblos en cuesta pues van cubriéndose todos, ¿no? Como si tiras agua por una cuesta, ¿no? Y se van inundando. Entonces eso es lo que pasó. Lo grave de esto es que la gente estaba trabajando en polígonos, haciendo vida normal, volviendo del trabajo, comprando, lo que fuera, porque la Dana me empezó a ser muy, muy grave entre las 5 o 6 de la tarde y por la noche, hasta las 10 11 y tal. Entonces, al no evacuarse la gente y obligarla a ir a trabajar, básicamente, pues hubieron tantos muertos. De hecho, si la gente se hubiera evacuado, quizás estaríamos hablando de un 75% o más o menos de fallecidos. A lo mejor habrían muerto. Es hacer especulaciones, pero obviamente la gente que murió era porque estaba en la calle y la inundación le pilló y se ahogó en la calle. También han muerto gente en sus pisos y tal, pero menos. Entonces, bueno, aquí hay una clara ya violencia de manera directa, es decir, las autoridades que deberían haber decretado la evacuación o medidas drásticas, ¿no? Avisar por los pueblos, por la policía, de que por favor la gente volvía a sus casas, etcétera. Eso no se hizo absolutamente nada. Y, y bueno, la gente pues la pilló eso, trabajando, haciendo vida productiva, ¿no? Em, de hecho, el aviso para que veáis la negligencia, por eso están habiendo manifestaciones tan fuertes, que ya no es solo por la Dana en tal, sino por la negligencia que ha habido, es que el primer aviso que se dio del gobierno fue a través de un simple mensaje de móvil, un SMS de móvil, que iba a través de la aplicación de la Generalitat, que tiene acceso a todos los smarts que tiene esa aplicación y tal, en los móviles de aquí de la Comunidad Valenciana, a las 8 y 2 de la tarde. O sea, prácticamente es lo que os digo. O sea, de noche totalmente. Cuando, de hecho, la gente suele trabajar aquí los turnos a lo mejor tan, pues, quien no trabaja de turnos a lo mejor de noche y tal, a las 7 8 de la tarde sale de trabajar. O sea, es que era Sí, estaba como en pasar. desarrollo el fenómeno. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay muchas pruebas de gente grabándose, en plan de acabo de salir de trabajar o estoy por la calle y de repente, mirad cómo está esto. Nos ha pillado la dana y no ha avisado a nadie. Nos han inundado. La gente en plan cogida a los balcones, o sea, auténticas barbaridades. Entonces, bueno, ahí vemos como ya por dos flancos. Dos políticos que no avisaron, ¿vale? El Partido Popular de la Comunidad Autónoma, que era quien tenía las competencias, no avisó. A su debido tiempo, ni evacuó, lo hizo todo fatal. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, con esa negligencia es la más grave, no la de no avisar y avisar tarde. Y luego, posteriormente, también las empresas, porque la alerta roja estaba decretada, las empresas obligando a sus trabajadores a ir a trabajar y no contemplando que se fueran a casa antes ni nada de eso. Prácticamente la totalidad de las empresas.
De hecho, hay vídeos pasmosos de una empresa muy famosa aquí, que es de comercios, de un supermercado, de alimentación y todo esto, sobre todo, que se llama Mercadona, que es el dueño de Mercadona es una de las personas más ricas de España. Pues hay vídeos pasmosos de esa gente en camiones yendo a repartir, porque hacen reparto de comida también, a domicilio, de comida del supermercado, la reparten a domicilio para quien la pide. Pues hay vídeos pasmosos de camiones de Mercadona yendo a repartir y la Dana pillando al camión y arrastrándolo y poniendo en juego la vida de la persona que estaba dentro del camión. Claro. Y pues bueno, imágenes de esas, ¿no? En plan de, ¿qué ha pasado aquí? Obviamente yo hice este tweet, pero luego sí que es verdad que la gente se hizo mucho eco de esto, en plan de, hostia, ¿cómo puede ser que, que haya primado que vayamos a trabajar y que ni siquiera se nos haya avisado de todo esto y hemos muerto 300 personas? Ojo que lo que ha pasado aquí es muy grave. Sí, Claro, sobre todo porque estas relaciones a veces no son del todo evidentes a un nivel, digamos, de normalidad, de ir a trabajar, no te percatas de estas relaciones, pero tengo entendido que justamente la agencia de meteorología había avisado, por lo menos desde el 23 de octubre, que iba a ser inusualmente fuerte el meteoro. Entonces, eso es. justamente a eso iba la pregunta, ¿no? Porque por un lado tenemos la inacción del gobierno y en qué punto se conectaba justamente con el capital, ¿no? Porque podríamos pensar que es una simple negligencia, pero se conecta desde muchos puntos con el capital y su dinámica de reproducción. Eso es, eso es. Sí, aquí veamos, entramos un poco más en detalle, ¿no? Pero el gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia está gobernado por el Partido Popular, que rompió coalición, pero estaba hace unos meses en coalición con el partido Vox, que es de ultraderecha, ¿vale? El Partido Popular es un partido conservador, aunque también está virando mucho a la extrema derecha sus postulados, pero se caracterizan los dos partidos, Vox por ser directamente negacionista del cambio climático, ¿vale? Niega el cambio climático, y el Partido Popular por ser un partido que a lo mejor discursivamente no niega el cambio climático de manera abierta, pero en cuanto a sus políticas son totalmente negacionistas. Es decir, de hecho, una de las noticias de más eco fue que hace unos meses la condición que puso Vox para formar coalición fue eliminar un, digamos, sistema de emergencias, un protocolo de emergencia, bueno, no era un protocolo, era como un sistema de emergencias, una unidad de emergencia enfocada a actuar de manera concreta cuando pasaran catástrofes de este estilo. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo y Valencia en concreto es una zona de danas histórica. De hecho, la literatura valenciana y la cultura valenciana tiene canciones, novelas, etcétera, hablando de riadas históricas ya en 1800, que devastaron la zona, ¿no? Porque ha pasado habitualmente. Entonces, esto es una negligencia completa, ¿no? Para empezar, pero además tiene un carácter político. Estos partidos que están a favor del capital, que son partidos neoliberales duros, son además negacionistas del cambio climático. Entonces, eso para empezar, esa es dimensión política más pura y dura, ¿no? De ese negacionismo que permea tanto a esta nueva derecha radical y a la derecha conservadora que está un poco intoxicándose de esto. Pero luego, aparte, lo que tú dices, existe una relación directa en este tipo de acontecimientos. Pues bueno, no priorizar enseguida la evacuación de la gente, porque evidentemente yo entiendo que se juntaron varias cosas, pero evidentemente no pensarían que fuera tan grave, o no tenían los conocimientos para saber, o lo ignoraron directamente, pero obviamente sus decisiones van detrás de, yo creo que una ideología que, pues bueno, prioriza siempre pues bueno, la actividad empresarial productiva y el beneficio del capital. Entonces no se barajó directamente hacer algo tan drástico como enviar a la gente a casa, que era lo que tenía que haber hecho. De hecho, te cuento algo que a lo mejor no sabéis la gente de fuera, pero hace 2, 3 días ha habido otra dana en Valencia, ¿vale? Porque estamos pues eso, en la época, y ha habido otra dana bastante fuerte, mucho menos que la anterior, obviamente, pero
lo que ha pasado ahora, como el gobierno está contra las cuerdas, porque las movilizaciones están siendo masivas, y hay muchísimas pruebas de que la negligencia es evidente. De hecho, incluso lo que tú has dicho, instituciones meteorológicas como AEDMET o la Cuenca Hidrográfica del Júcar, ¿vale? Que son instituciones meteorológicas o de medición, etcétera, de territoriales, ¿no? Que estudian y que se encargan de medir y de hacer todo este tipo de seguimientos de posibles efectos meteorológicos o de general de datos territoriales para luego pasárselo a las autoridades, etcétera, y hacer estudios en general, han avisado de manera reiterada de la DANA anterior, de esto también, y han dado pruebas de que el gobierno, pues bueno, ignoró los avisos y un poco, pues eso, todo muy mal. Pero esta semana, como te digo, han habido otra DANA mucho más floja. Sin embargo, el gobierno, asustado totalmente por las movilizaciones masivas, lo que ha hecho es tomar medidas drásticas. Se avisó a la gente para que volviera antes de sus trabajos o no fuera a trabajar si les tocaba el turno de noche, por ejemplo. Y, se cancelaron todas las clases de los colegios, tal, todo lo contrario que no se hizo en la DANA anterior, ¿no? Entonces, el gobierno aquí mismo ya se ha contradecido porque la excusa del gobierno es que ellos hicieron todo lo posible en la primera DANA. Y, sin embargo, la segunda DANA ya hemos visto que no, que en esta en esta segunda DANA mucho más floja, que no ha pasado nada, se ha hecho lo que se tenía que haber hecho en la primera. Entonces, para que veas un poco la situación actual, que es un poco como una película de sátira aquí en Valencia actualmente, ¿no? Porque la gente, de hecho, está un poco alucinando con todo lo que estamos viviendo, porque la negligencia, no, esa violencia del capital se muestra aquí un poco absurda en el sentido de eh, nos reímos por no llorar de lo que estamos viendo y de la cantidad de absurdez. Y ya luego veremos porque están sabiendo jugar muy bien sus cartas y están intentando salirse sin ningún tipo de penalidad política. Sí. Justamente en el plano político me resalta una contradicción, ¿no? Mencionabas que en el caso del gobierno de la Generalidad de Valencia es por el Partido Popular. Tengo entendido que Carlos Mazón es el Así encargado. es, En contraposición tenemos al gobierno central, que está a cargo de Pedro Sánchez, que es del PSOE. eso es. Entonces, incluso en sus siglas habla del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Tenemos esa clara diferencia ideológica, pero tengo entendido que el gobierno central tenía la facultad de haber reclasificado el nivel de emergencia del fenómeno y, y no se hizo. Pongo el ejemplo del país por excelencia capitalista del mundo, que es Estados Unidos, que acaba de tener lo del huracán que iba a pegar en la costa de Miami, y sí, quizá con horas, 1 o 2 días de anticipación, y su respuesta fue tajante, ¿no? Fue tajante incluso al grado que el gobernador de Miami dijo cosas como, si se quedan en sus casas, pónganse el nombre en la muñeca para identificarlos, siendo el país capitalista por excelencia. ¿Qué ingrediente consideras tú que hay en esta ecuación de la situación del gobierno central con la comunidad, con el gobierno de la Comunidad de Valencia, para que no se haya efectuado esto, habiendo un ejemplo tan inmediato como el de Miami y el huracán? Sí, aquí te comento, primero un poco para matizar. El Partido Socialista sí que es cierto que en sus siglas tiene lo de socialista obrero español, ¿vale? Pero es un partido neoliberal duro, igualmente. Y es un partido que se aproxima mucho en muchas políticas al Partido Popular, en realidad, ¿vale? Entonces es un partido, digamos, de centro derecha o socioliberal, que se diría. Sí que se diferencia sobre todo en cuestiones sociales como leyes a favor del colectivo LGTBI o leyes de carácter más feminista, pero a nivel económico el Partido Popular sí que quizás sea más duro a nivel de privatización, pero siguen una estela muy similar. Quiero decir que no hay tanta diferencia en realidad entre el Partido Socialista y el Partido Popular, quitando los nombres, ¿no? Y también quitando sus aliados, que eso sobre todo. El Partido Socialista está teniendo apoyo sobre la socialdemocracia, más clásica, que también se le puede criticar mucho aquí en España y que es minoritaria.
Y el Partido Popular, desde los últimos años, está teniendo apoyos directos de la ultraderecha. Entonces ahí ha habido como una, digamos, separación, ¿no? En ese sentido. Pero los dos partidos aislados, no se... De hecho, es el bipartidismo, el llamado bipartidismo español, ¿no? Que se han repartido el pastel durante tantos años. Em, por hacer ese matiz, ¿no? Porque también la gente sepa que, bueno, en realidad tampoco hay tanta diferencia. Sí que es cierto que lo que ha pasado es que para la diferencia a lo mejor es lo del huracán, lo que yo veo, ¿no? Lo que pasó con la Dana, en realidad la comunidad autónoma tenía herramientas suficientes para haberse, por lo menos el primer día, el día que pasó, tenía herramientas suficientes para poder haber avisado con antelación, haber evacuado, etcétera. Entonces ahí no hacía falta el gobierno central para nada. Se le puede achacar al gobierno central que después de los días y viendo la semejante negligencia que había hecho Carlos Mazón, pues no decretara el estado de alarma o interviniera de alguna manera. Esto, en mi opinión, no lo ha hecho para no perder políticamente o para no meterse en un riesgo político porque la gestión de aquí estaba siendo horrorosa. Entonces, si el Partido Socialista entraba de lleno a intentar solventar lo que había liado aquí el Partido Popular de primeras, pues a lo mejor se encontraba con una situación política muy complicada. Entonces, por puro rédito político, no han decidido entrar. Eso evidentemente ha hecho que las zonas estén totalmente desatendidas, que la gente haya sufrido mucho más en la recuperación y que los voluntarios nos hayamos tenido que volcar de las localidades circundantes y además, sobre todo, y de toda España en general, a llevar comida, agua, etcétera. De hecho, yo fui el segundo día a uno de los pueblos afectados, Benetúser, a casa de un amigo, de los familiares de un amigo, a ayudar y literalmente no habían prácticamente ni policía, ni bomberos, ni militar, no había nada. Entonces era apocalíptico aquello y eso estaba todo permeado tanto por la gestión nefasta del Partido Popular como por la inacción, yo creo, estudiada del Partido Socialista de no meterse en ese fregado, como se diría aquí, es un poco coloquialmente. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? De a lo mejor otros ejemplos, de que aquí se podía haber actuado bien, de hecho, también para no echarle la culpa, porque esa es la estrategia que está usando la derecha. La derecha dice que la culpa la tiene la derecha, que es el Partido Popular en general, dice que la culpa la tiene el Partido Socialista porque es el partido, digamos, ¿no? Estatal y es el que tiene la mayor parte de culpa. Pero aquí vivimos en un país con autonomías. Entonces, no debemos olvidar que las autonomías tienen autonomía de gobierno. El Partido Popular, si hubiera hecho las cosas bien, podría haber solventado esto, entre comillas, de manera mucho mejor sin pedir ayuda a nadie. ¿Vale? Pero bueno, aún así, toda la razón en lo que comentas. La inacción del Partido Socialista es muy reprochable. Y vamos un poco a la... Me gusta analizarlo siempre desde Fisher, ¿no? Porque siempre lo hablamos todo desde un punto de vista capitalista o desde la política capitalista estatal, ¿no? De los estados burgueses. Bueno, al fin y al cabo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son dos caras políticas de la burguesía estatal, una más progresista, una más conservadora y reaccionaria, obviamente. Pero aún así gobiernan para el capital y ellos les interesa, ya como partidos políticos concretos, estar ahí no perder el espacio político, no perder el gobierno y las vidas de las personas, el sufrimiento de la clase trabajadora les dan un poco igual. Entonces, por eso a veces no entendemos por qué actúan como actúan, pero claro, es que por encima por muy por encima de las lógicas que nosotros llegamos a pensar, las lógicas mundanas de la clase trabajadora y del día a día de los afectados, ellos están permeados por otras lógicas diferentes y tienen unos intereses muy diferentes. Y eso se ha visto aquí muy claro, ¿no? Yo creo que cuando hay una crisis tan gorda como esta, se ve muy claras las contradicciones del capital, ¿no? En plan de, a lo mejor cuando estamos en bonanza es difícil, ¿no? Y con, sobre todo viendo los partidos progresistas, pues te crees, ¿no? Que a través de ese progresismo, de esa izquierda folclórica al que llamaba Fischer también, podemos hacer algo, podemos hacer reformas que mejoren mucho la vida de la gente, que en verdad sí que se puede hacer, no, no digo que no hayan reformas que mejoren la vida de la clase trabajadora de manera directa, pero luego a nivel estructural ahí hay una zanja, ¿no? Yo creo que es insalvable y aquí esto se ven las costuras del sistema por todos lados. Claro, justamente cuando hay fenómenos naturales que abarcan a la población en general y no específicamente a una ideología u otra, resaltan estas carencias, ¿no? Justamente como decías, por un lado podemos ver
que quizá en la dinámica del capital más evidente es esta obligación a los trabajadores de ir, aunque haya habido estos avisos. Pero por el otro lado, en los partidos, el no querer perder su capital político nos habla justamente esto que mencionabas, de un pensamiento burgués ya implementado en la política que parecería obvio, pero al señalarlo resalta este enojo o esta reacción que está teniendo la sociedad. Justamente en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo ha reaccionado la sociedad valenciana primero ante la emergencia y después ante el Estado? Vale, sí, no, pues aquí esto sí que he contado todo cosas negativas, pero esto ha sido muy sorprendente. De hecho, escribí un artículo en Al Descubierto, un medio también que tiene mucha gente, es de España, pero hay mucha gente de Valencia, sobre ello, ¿no? De que lo que más me sorprendía era eh, de manera un poco contradictoria también con ese pesimismo que tenemos, toda la autogestión y cómo se volcaron todos los movimientos sociales de base a organizar un voluntariado, que no sé si la gente ha visto imágenes, pero si alguien no nos lee o nos escucha. De esto le invito a que mire las imágenes de voluntariado en Valencia, en La Dana, porque eran miles y miles de personas yendo a los pueblos andando, porque el acceso estaba cortado por, por las inundaciones y tal, entonces no se podía acceder bien con coche. Y básicamente son las asociaciones vecinales, sindicatos de vivienda, todos se han organizado, se han volcado, ayuntamientos municipales, ¿no? Que son una escala política quizá. Los ayuntamientos regionales que funcionan un poco diferente, con lógicas diferentes, también han hecho yo creo que una buena labor, muchos de ellos paradójicamente son del Partido Popular o Partido Socialista, pero son, no, eso no, son más locales, ¿no? Entonces quizá ahí las lógicas de solidaridad local permean un poco más. Entonces se ha movilizado mucho todo el tejido, pues bueno, al fin y al cabo asociativo de la comunidad valenciana que es fuerte. Entonces, eh, los voluntarios, al fin y al cabo, han sido un poco los que han salvado la situación. Sobre todo, ya no solo el limpiar y todo eso, que también, sino en llevar comida y agua y medicamentos. Es que ni eso se estaba llevando. Es que estamos hablando de una situación muy, muy dramática, porque si no llevas eso, habría muerto mucha gente, ¿no? Y hay gente encerrada en casas, que los voluntarios iban casa por casa, a lo mejor gente mayor que simplemente tenía que abrirle la puerta o no, ya me entiendes, hacer una gestión de quitar dos muebles y sacarlo de ahí, porque había entrado agua y no podía salir porque era una persona con movilidad reducida. Cosas de esas que podía haber hecho, evidentemente, y yo entiendo, tampoco soy experto en eso, pero el ejército o cualquier tipo de personal especializado, pues los voluntarios fueron los que lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco, la verdad que a mí me sorprendió mucho y me hizo reflexionar en el sentido de cuando hablamos de ese realismo capitalista, de que no se puede conseguir un modelo que sea socialista, anarcosocialista o marxista, depende de quién, de los modelos que se quieran proponer, ¿no? Modelos poscapitalistas que trascienden a como vivimos ahora, pues se pone como que es imposible o que es utópico. Y sin embargo, yo, yendo de voluntario, etcétera, me di cuenta que aquí hay miles de personas movilizándose de manera totalmente autogestionada. O sea, porque es que eso no lo mandó nadie. La gente de repente vio que el primer día no mandaban a nadie. La gente de los pueblos empezó a pedir ayuda como podía, porque no había ni cobertura, pero bueno, iban llegando los mensajes y la gente dijo, "Hosti, pues vamos ahí con lo que sea, con medicamentos, con comida tal, andando. Tampoco estaba tan lejos, se podía acceder en una hora andando, media hora podías llegar de los pueblos colindantes. Pues son pueblos que están muy cercanos, no es un área metropolitana que está muy junta. Entonces, en los pueblos que no estaban afectados, empezó a ir la gente andando y tal, y fueron un poco los que empezaron a hablar de cómo estaba el asunto y a grabar las cosas, a dejar ayuda, y entonces fue cuando fue el segundo día después de eso, fueron como el clamor de en plan de, encima que ha pasado lo que ha pasado, que no habéis avisado, aquí no hay nadie, o sea, es que aquí no hay nadie, ¿qué estáis haciendo? Entonces ahí es cuando empezó todo el debate de la inacción de los partidos políticos, etcétera, etcétera, el gobierno central qué hace, por qué no actúa, ¿no? Y todo eso que se destapó. Entonces, por ese lado, fue muy sorprendente. De hecho, hubo una manifestación el sábado pasado, manifestación que más gente yo he visto en Valencia en toda mi vida. Y he ido bastantes. Yo creo que las que más había visto eran las del 8M, el Día de la Mujer.
pues creo que había más gente incluso. No sé, delegación de gobierno dijo los datos 130.000 personas, pero siempre recortan. Yo calculando que la capacidad cuando son las fallas aquí en la plaza, pues suelen haber unas 100.000 personas en la plaza del ayuntamiento, cuando está la mascleta, no sé si te suena, todo el tema de la mascleta de Valencia, las fallas y todo esto, es una festividad aquí muy famosa. Pues bueno, aún así estaba la plaza llena y todas las calles colindantes también llenas, o sea que creo que habría más de 130.000 personas. Y era una manifestación, esta sí que fue de corte más de izquierdas, ¿no? Sobre todo pidiendo no es que no criticara al Partido Socialista, sino que pedía la dimisión inmediata de Mazón y del Partido Popular porque era el responsable directo. Era clamoroso que seguía, como pueden seguir en el gobierno. De hecho, aún siguen en el gobierno. Yo creo que van a ir a juicio, pero están ahí agarrándose como sea la poltrona que se dice, ¿no? Y también te cuento esto porque es la segunda reflexión, ¿no? Sobre cómo reaccionó Valencia. Y es que me sorprendió cómo la izquierda sacó bastante pulso aquí. La izquierda no hablo desde el PSOE o desde Sumar, sino pues partidos y sindicatos como la CNT, movimientos sociales emergentes de izquierda, bueno, comunistas en realidad, como el movimiento socialista. No sé, yo vi como una movilización bastante fuerte. Y luego también convocaron evidentemente la manifestación a asociaciones de vecinos, asociaciones de afectados de la Dana, de asociaciones vecinales de los pueblos afectados. Y fue un ejemplo la manifestación, porque yo creo que esa manifestación se demostró que el gobierno del Partido Popular va a caer sí o sí. O sea, porque la movilización fue, ya te digo, histórica. Manifestación de las más grandes de la historia de Valencia, seguramente. Entonces esa ha sido la reacción. La reacción ha sido un poco de ayudar y de indignación. Pero por ampliarte un poco más, no es todo tan positivo. Se ha visto un intento muy agresivo, yo de los más agresivos que he visto, de la extrema derecha de capitalizar todo lo que está pasando. Ha sido increíble lo que yo he visto en medios. Ha sido brutal. La desinformación, los bulos, las campañas que se han intentado lanzar incluso acciones directas de agresión al presidente del gobierno, también cuando vino aquí. Ha sido también... Eso me asustó en el sentido de... Bueno, la extrema derecha estamos muy acostumbrados a convivir con ella, ¿no? Pero me asustó en el sentido de... Qué claro lo tienen con estas cosas, tienen muy claro el actual político que deben hacer. No se lo piensan dos veces en intentar capitalizar lo que sea. Incluso, como te repito al principio de la entrevista, Vox, que es de extrema derecha, hasta hace unos meses estaba formando coalición de partido con el PP y es culpable directo, pero sabe manejar muy bien los discursos y se presenta siempre como algo alternativo y ajeno y subversivo, aunque sean reaccionarios. Sí, sí. Sí, claro, en la contraposición, a ver qué rédito sacan, ¿no? En esta reacción, reflexioné en lo que me estabas comentando y resulta interesante cómo desde la perspectiva durkheimiana, por ejemplo, del trabajo como el vínculo que genera las solidaridades en la sociedad, me resulta interesante cómo el capital tiende a a imponer este tipo de solidaridad orgánica, ¿no? Donde cada quien tiene una función que ayuda al sistema, pero que tienen que estar separados. Y ante este momento de reconstrucción, literalmente el trabajo de reconstrucción, pareciéramos eh, volver a ese vínculo mecánico donde todos somos la unidad, Mm. donde el daño a uno es el daño a todos, y hace sentido esta respuesta reflexiva un poco de la misma sociedad ante ver estas claras diferencias. Y lo que mencionabas ahorita al final, esa era mi siguiente pregunta. El manejo mediático de la crisis por parte del gobierno y la prensa, ¿consideras que extienden estas afrentas en contra de la población? Sí, te cuento un poco, porque esto es un tema ya diferente. O sea, esto pasa en todos los países, ¿no? Pero yo que llevo 4 años en el Descubierto, que es un centro de estudios estudiando discursos de odio, extremismos y tal, en todo el mundo, pero en concreto en España, ¿no? Que es donde pues somos todos españoles en ese centro de estudios y aquí también tenemos una problemática grave y lo estudiamos bastante. El tema de los medios de comunicación en España y repito, en otros países es clamoroso. Hay una crisis brutal
de legitimidad, de desinformación, eh, en general bueno, una crisis de paradigma informativo muy fuerte. Entonces, cuando ha surgido todo el tema de la Dana, me he dado cuenta, y ha pasado, que ha sido muy fácil instrumentalizarlo, intoxicarlo, llenarlo de bulos y fake news por posiciones políticas reaccionarias, en concreto la extrema derecha española, que quería capitalizar todo el malestar y todo el odio que se estaba generando en la Dana de Valencia. Esto se suma a una desafección, a una falta de cultura política de la población y de la clase trabajadora que muchas veces se ve indefensa o que acaban entrando en estos discursos también porque el sistema actual capitalista, por su propia idiosincrasia, porque la democracia burguesa funciona así, no soluciona los problemas de la clase trabajadora, obviamente. Por lo menos no de raíz. Puede mitigarlos, puede tal, con las reformas, sí, pero no los soluciona de raíz. De hecho, es un poco la tónica de las últimas décadas evidente. Entonces, la extrema derecha sabe jugar muy bien sus cartas en redes sociales sobre todo, tienen detrás mucho capital y tienen detrás una estructura fuerte a nivel mediática y han sabido llevarse el relato mucho a su terreno. Entonces, por ejemplo, discursos, por ejemplo, que se hablaban en redes sociales, por ejemplo, una cosa muy llamativa, ¿vale? Se puso de moda hablar de el pueblo salva al pueblo, ¿no? De todo lo que estaba pasando en la gente, los voluntarios yendo a ayudar y tal. Pues en las redes sociales mucha gente, de manera espontánea, hablaba de el pueblo salva al pueblo. Y enseguida, es que cualquier cosa que te pueda poner de ejemplo lo intentan instrumentalizar. Enseguida empezó a haber como una campaña de ese pueblo va a salvar al pueblo de despolitización. Es decir, el pueblo va a salvar al pueblo en contra de los políticos. Pero como si los políticos fueran, no sé, unos oligarcas políticos, que unos tecnócratas que manejan ahí el poder y que son cuatro, Mazón y su primo, por decirlo así, ¿vale? Y, y el pueblo es en general el pueblo, en general, en abstracto y todo lo que te puedas imaginar me lo metemos en el pueblo. Y entonces creo que uno de el tweet que hice da un poco en torno a eso, en el sentido de eh, el pueblo es la clase trabajadora. O sea, quien ha muerto mayoritariamente en la DAN ha sido la clase trabajadora. Quien se ha movilizado hacia allí ha sido la clase trabajadora y su tejido asociativo. Y quien está gobernando es la clase capitalista, es la cara política de la clase capitalista, pero no son los políticos en general. O no, se usaba como eso la extrema derecha lo hace muy bien, ¿no? Una especie de vaciar conceptos o de decir, es que esto no va de ideología. Yo me estoy dando, "Hosti, ¿cómo que no?". Eso lo decía mucho la extrema derecha, ¿no? Las cuentas de extrema derecha. No, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, esto no va de ideología, esto va de los políticos y la inoperancia. Es en plan, para el carro. Primero, tú eres un ultraderechista, que es una ideología muy clara. Y segundo, esto si va de algo es de ideología, totalmente. O sea. Entonces, eso fue un poco lo que me encontré a nivel más sociológico, que os pueda describir así, ¿no? Poner un ejemplo que creo que es muy claro. Y luego, eso por un lado, que es como la tergiversación, la manipulación o la lucha política ideológica, por mucho que ellos digan que no, sobre lo que estaba pasando. Y luego nos encontramos con una cosa más negativa aún, que era desinformación y bulos, ¿vale? De todo tipo. Inventándose que había más muertos, que estaban ocultando cadáveres, en fin, todo tipo de inmoralidades y de exageraciones o lo que fuera para intentar capitalizar y el odio, ¿no? Que eso genera el odio en el sentido de la indignación, más que el odio, ¿no? En plan de, si estás ahí repitiendo de que están ocultándote cadáveres, de que en no sé qué parking han encontrado 700 muertos cuando luego no había nadie y cosas así, exagerando todo. No hacía falta exagerar la situación, si estábamos viviendo un auténtico apocalipsis, no hacía falta exagerar nada, pero estas personas no tienen escrúpulos y usaban todo este tipo de bulos y tal. La verdad que llegaron a mucha gente y mucha gente se los ha creído. Eh, entonces, bueno, eso es ha sido un poco la situación con todo esto, ¿no? Desinformación, caos informativo, los medios de comunicación hegemónicos no saben, que evidentemente yo como marxista no estoy, sé cuál es sé cuál es su función, ¿no? A nivel estructural, pero intentaban como abordar todo esto que estaba pasando sobre los bulos y tal, muchos medios, de las cadenas públicas o de cadenas aquí típicas de toda la vida y se veían sobrepasados. O sea, yo creo que la tele hacía un programa sobre los bulos y en redes sociales aquello era una espiral, sobre todo en Twitter, en la red social X. eh,
alucinante, yo creo que un poco también por cómo se ha convertido aquello, porque Elon Musk, no olvidemos que está vinculado a la extrema derecha. Sí, claro. Sí, sí. Sí, y si bien la tergiversación de información no es particular de la derecha, sino es algo que se usa eh, Sí, por sí. el fin que se quiera conseguir independientemente de la ideología, sí parece intensificarse o recrudecerse en estas situaciones límite por parte Eso es. de la derecha. Justamente la frase que mencionabas de solo el pueblo salva al pueblo, tengo entendido que es de Machado, Mm. tengo entendido que es del poeta Antonio Machado, eh, y esto no sé si emergió directamente de lo popular, de una verdadera, la clase que está trabajando, la clase que está sacando adelante este conflicto, pero ¿has notado algún otro símbolo que la sociedad esté tomando como bandera para enfrentar esta crisis humanitaria y política al mismo tiempo? Bueno, hubieron como muchos eslóganes, ¿no? Que se dicen políticos, pero ahora mismo me dejas un poco. Pero el que más se repitió era el de el pueblo salva al pueblo. Y luego sí que como te digo, ¿no? Que yo creo que jugaba mucho la gente, sin darse cuenta, entró mucho en ese juego. Había muchos eslóganes en contra de los políticos en general, ¿no? No, ahora mismo no me acuerdo, pero sí en plan de los dirigentes, no sé qué, el pueblo tal, ¿sabes? Haciendo la diferenciación, ¿no? Pero luego sí que habían como también algunos eslóganes, muchos eslóganes. Evidentemente la izquierda también genera contenido. Entonces habían eslóganes mucho pues en contra de las empresas, ¿no? De Mercadona y estas empresas que habían enviado a la gente a trabajar, ¿no? Entonces habían también como muchos eslóganes de ese tipo haciendo pulsión a eso. Entonces a nivel informativo, a nivel de eslogan de redes sociales o más así comunicativo, lo que más fuerte vi fue pues eso, el pueblo salva al pueblo o Mazón dimisión, ¿vale? También, que era un eslogan que usó también la izquierda. Que también es un poco tramposo, ¿eh? Porque no es todo el Partido Popular y Mazón. Aquí hay más chicha que cortar. Aquí estamos hablando de algo estructural cuando estamos denunciando algo a nivel más sociológico. En realidad, por ser honestos, desde una sociología o desde un punto de vista marxista, que es donde yo lo analizo. Tampoco es de toda la sociología. Pero eh, por resumirlo un poco, lo que yo he visto de símbolos, ya no tanto como de símbolos discursivos, es que la izquierda se ha focalizado mucho en la dimisión de Mazón y la dimisión del partido y las, y, digamos, repercusiones que tiene que aceptar el Partido Popular por todo lo que han hecho. Los partidos postcapitalistas o los movimientos más duros, como puede ser el movimiento socialista, o la CNT también, el sindicato no anarcosindicalista histórico de aquí, pues sí que han criticado tanto la gestión de Mazón como la gestión de Pedro Sánchez, pero a nivel, como te lo estoy comentando yo, a nivel de estructural, de que esto se engloba todo en una lucha de clases y en una dialéctica, ¿no? De que estabas comentando tú, de cómo se va generando la vida de la clase trabajadora en contraposición a la democracia burguesa. Entonces, ahí sí que había como una crítica más estructural, como lo que estamos hablando nosotros ahora. Y luego, por parte de la derecha, está esa crítica despolitizada, ¿no? Entre comillas, que está muy politizada, pero ya me entiendes. Esa crítica de la culpa, la extrema derecha sobre todo, la culpa la tiene. Claro, la extrema derecha no es Mazón, Mazón sería más la derecha conservadora. Entonces, la extrema derecha quizá a lo mejor critica también a Mazón de pasada, pero sobre todo se centra en el gobierno central y el Partido Popular, intentando salirse un poco de rositas, pues eso, le echa la culpa al Partido Central, o a que todo ha sido muy grave, que nos ha sobrepasado todos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una especie de despolitización. Y luego sí que está como ese discurso que también ha permeado dentro de las clases trabajadoras, de es un discurso un poco antipolítica, lo que yo he visto también, ¿no? O sea, está la clase trabajadora que tiene conciencia de clase, pues sabe dónde apuntar mejor y dónde apuntar bien, ¿no? Apunta a Mazón, apunta también a Pedro Sánchez, obviamente, y al Partido Socialista, pero apunta también a las empresas, a todo lo que, pues eso, a la cotidianidad que nos toca vivir, que luego cuando viene algo gordo, pues nos pasa esto. Y luego quizá el tejido de la clase trabajadora, del proletario, que no tiene tanta conciencia de clase, pues se apunta un poco
sin dirección, ¿no? Y eso la extrema derecha o la derecha lo instrumentaliza, sobre todo con el discurso antipolítica, ¿no? Ese discurso de todos somos iguales, de los políticos en abstracto y de no hablar de clases sociales, ni de hablar de empresarios, ni de hablar de, en plan, un poco... Eso he visto yo un poco ahí los eslóganes y los símbolos, los diferentes que se han ido entrecruzando. Em, Es generalizar, en esas estrategias podría primero ser esa generalización o tergiversación para lograr despolitizar el contenido, no señalar como las instituciones como un ente sin nombre, sin cabezas, y que sucede y ya, ¿no? Y también ya cuando la gente supera, al parecer, esta intención, también pareciera que la solución es señalar a alguien puntualmente y que la solución es la dimisión. Pero justamente es una solución momentánea ante un problema estructural más grande al que no conviene darle plana, darle más profundización. Eh, pero pues son las estrategias justamente que se usan, ¿no? Para el control de la crisis política y mediática. Álvaro, como penúltima pregunta, te quería hacer, los incidentes en contra del rey en su visita a Paiporta son una muestra del descontento en contra de figuras de autoridad, pero en particular, ¿cómo impacta en la percepción de la institución monárquica este suceso? ¿Y esto podría sugerir un cambio en ella? Difícil pregunta, pero bueno, te cuento un poco con la situación, que también al descubierto la investigamos a fondo de todo lo que pasó ahí, porque hay muchos más agentes aparte del rey. Em, También es un poco especular porque tampoco te puedo decir a ciencia cierta lo que creo que pasó. Pero bueno, para empezar, contestando a tu pregunta y luego ampliando a lo que te quería comentar con matices. Obviamente, pues bueno, la situación era dramática y que fuera ahí cualquier autoridad que no fuera a ayudar o no sé, simplemente hacerse una foto o hacer una visita de carácter mediático y punto, iba a generar revuelo y malestar y de todas situaciones que se vieron, ¿vale? Sea el rey, sea presidente del gobierno, sea Amazon, o sea quien, el presidente autonómico o quien fuera, porque la gente, repito, estaba en sus casas hasta arriba de barro, llevaban ya una semana sin entrar maquinaria, sin llegar ningún tipo de medios, se estaban medio salvando por los voluntarios que estaban llegando y dándoles comida y dándoles medicamentos pues eso, material de higiene o lo que fuera. Entonces, si llega ahí después sin solucionar nada al gobierno, ni solucionar nada tanto el gobierno autonómico como el general, sin que entraran, digamos, de manera contundente, personal, etcétera, llegan a hacerse la foto, de hecho, a las zonas más afectadas, como es Paiporta, que es una de las zonas más afectadas, pues lo mínimo que hubiera podido pasar es mínimo malestar, protestas, ¿no? Lanzado de barro, tampoco fue algo muy agresivo ni nada, simplemente, pues bueno, lo típico abucheos y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se ve bastante un descrédito de los dirigentes, ¿no? Eso que se hacía referencia a esa despolitización de los dirigentes y tal. La figura monárquica creo que aquí tiene mucho peso en España, ¿vale? Evidentemente la división es como bastante clara. Yo creo que pues, las personas más progresistas o de izquierdas son republicanas o están en contra mayoritariamente de la figura del rey. Y al revés, pues las personas más conservadoras no. ¿Vale? De hecho, la figura del rey está vinculada históricamente, ya no solo simbólicamente, sino históricamente y políticamente al franquismo, ¿no? De hecho, la monarquía es una prolongación de los deseos de estructura de gobierno que Franco propuso y quiso, y la dictadura franquista. Entonces, obviamente, no creo que, bueno, le ha podido desgastar a la figura monárquica, que era tu pregunta. Puede ser que la haya podido desgastar, pero hay mucho blanqueo y hay mucho discurso al unísono entre tanto el Partido Socialista como el PP, como Vox incluso, quizá menos la socialdemocracia como Podemos y Sumar, que sí que es verdad, son antimonárquicos claramente. Pero estos partidos que te he dicho, que son partidos hegemónicos y que engloban a la mayoría de votantes de España,
son partidos que cierran filas con la monarquía. Entonces la monarquía y los medios también cierran filas con la monarquía al unísono. Medios hegemónicos, televisión, radio, ¿no? Casi todos. No digo que no los critiquen algunos, pero en general la monarquía en ese sentido tiene un poder mediático y una aceptación por los poderes fácticos muy fuerte, ¿no? Porque es como uno de los pilares del régimen del 78, está el régimen de la transición que cubrió el franquismo y avanzó hacia la democracia con el franquismo tapado detrás, ¿no? Entonces, ve mucho de eso, aunque sí que es cierto que yo entiendo que a lo mejor pues con las generaciones jóvenes, etcétera, eh, es posible que si se abriera la puerta a un referéndum, es posible que hubiera una posibilidad alta de que cayera la monarquía, pero como no se va a hacer no, a corto plazo, pues no lo sé. Ojalá se hiciera. Y luego, todo el tema de Paiporta, de la desafección sobre dirigentes y el monarca, etcétera. En Paiporta pasa una cosa, ¿no? Y es que, evidentemente, ahí hay una operación estratégica, yo creo que de Mazón, que insiste junto con el rey en hacer la visita y arrasa también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. De hecho, hay fotos de Mazón un día o dos antes abrazándose con Javier Negre, que es una de las principales figuras de la extrema derecha en España a nivel mediático, como si fuera Steve Bannon, para que me entiendas, una especie, no es un asesor ni nada de esto, pero un agitador, ¿no? Un agitador de político de la extrema derecha. Entonces se ve a Amazon hablando con Negre y dándose abrazos unos días antes de lo de Paiporta. Y luego, cuando pasa lo de Paiporta, salen, ¿no? Luego, investigando, descubrimos que hay algunos, ¿no? Evidentemente el malestar del pueblo es legítimo y lo que pasó no fue algo de la extrema derecha. Pero lo que quiero decir es que las agresiones más fuertes, ¿no? O la agitación así más fuerte, incluso las agresiones al presidente del gobierno, estuvieron protagonizadas por gente vinculada a estos grupos, ¿no? Gente que no es de Paiporta ni de Valencia incluso, vienen de fuera posta, estuvieron ahí evidentemente haciendo, bueno, ayudando entre comillas, ¿no? Limpiando barro, etcétera, pero fueron ahí para capitalizar la situación. Y creo que la foto que muestran Amazon con Negre es algo bastante evidente de que haya habido, hayan habido palabras de, bueno, vamos a hacer esto de Paiporta, veniros, ¿no? Porque todo esto le vino muy bien a Amazon, que se le agrediera al presidente del gobierno y que se le agrediera al rey, entre comillas, que se le tiró barro y bueno, al presidente del gobierno sí que se le tiró como una pala y tal. Ujú. No fue nada, no fue de nada muy grave, podría haber sido peor. Creo que le vino muy bien a Amazon porque focalizó en plan de, vale, yo puedo que sea culpable, pero estos son más, ¿no? Son como los dirigentes. Entonces, eso fue un poco todo lo que pasó. Eh, y vemos ahí las dimensiones, la dimensión del malestar de la clase trabajadora y del pueblo de Paiporta en general, con toda su legitimidad de unas clases dirigentes, capitalistas y políticas que evidentemente lo están haciendo fatal y que no solucionan lo que tienen que solucionar. Y luego vemos también esa otra cara, ¿no? De la extrema derecha, que paradójicamente está como en muchos gobiernos autonómicos, incluso estuvo en el de Valencia y es culpable directa, pero sin embargo, que con esa rama mediática, esa rama agitadora que tiene, pues montando lo que montó. De hecho, se descubrió que muchas de las gentes que había ido a ayudar, estaba capitalizado, estaba enfocado desde eh, una asociación de carácter neonazi que se llama Revuelta, ¿vale? Neonazi o neofranquista. Y esa asociación está vinculada al partido político Vox, por ejemplo. Entonces, pues miembros de esta organización se vieron ahí en estas protestas también, un poco agitando las aguas. Entonces, aquí vemos un poco todos los factores, ¿no? Sí. Entonces, es un poco Ya, lo que... quizá podría pensarse que entonces la institución monarquía en esta crisis es la que quizá menos ha sido trastocada y que la atención se está centrando en otras conversaciones. Sí, porque como el rey tampoco tiene competencias políticas claras sobre esto y tampoco, o sea, sí que se le criticó como la llegada a esos pueblos y tal, en plan de, ¿para qué vienes como conforme estamos a hacerte las fotos si no podemos, no tenemos ni comida, ni agua, ni luz en muchos sitios aún y estamos de barro hasta las rodillas? Entonces se le criticó eso, claro, pero claro, la atención política recae sobre las dos figuras que son Sánchez y Mazón, ¿vale? Sobre todo
hacia Amazon, que yo creo que es estrepitoso, obviamente, que la culpa principal tiene que recaer sobre él a nivel, si hablamos solo de, como te digo, que es un análisis que no, que se queda muy corto, pero si hablamos solo de responsabilidad política, pues quizá el primero que tenga que tal es Amazon. Luego hablaríamos del gobierno central, que también tiene parte de culpa, obviamente. Sí, Pero esas dos figuras han sido las más debatidas. Lo de la figura del rey, bueno, se ha diluido un poco con los pasos de los días y no se habla tanto de ello. claro. Álvaro, esta sería mi última pregunta. Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado para analizar este evento desde la perspectiva de la dinámica popular y el capital y el trabajador. Cierro con esta pregunta entonces. El pasado 9 de noviembre hubo manifestaciones para pedir la dimisión de Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad, donde hubo 3 detenidos. Es la información que ha llegado en algunos portales de México, que se les liberó con cargos, me parece. Pero para el día de hoy está convocada por el colectivo juvenil Revuelta otra manifestación donde, al menos en la pancarta, las principales demandas son ayuda para los afectados, vivienda social para las víctimas, servicios de emergencia, infraestructura de prevención, dimisión de Pedro Sánchez y Carlos Mazón. En este sentido, ¿qué dirección crees que podrían tomar las protestas y qué postura ha tomado hasta ahora la autoridad para estas demandas específicas? Lo de las demandas se ha hecho el Partido Popular no avisó como una serie de demandas concretas y el Partido Estatal, no, el Partido Socialista también habló. No, han estado hablando de bastantes medidas que tienen que hacer o que van a hacer sobre para paliar los costes, ¿no? A nivel de vivienda, a nivel de daños materiales, de ingresos directos a las personas, porque han perdido, pues, evidentemente, todo su patrimonio, muchos, ¿no? Pero desconozco en general la serie de medidas que están implementando en concreto. Entonces, eso no te lo puedo contestar, pero sí que hace poco, hace unos días, la estrategia política de ellos, que también entiendo que es lo normal, fue anunciar lo que, pues eso, los planes económicos y de reconstrucción de esas zonas, ¿no? Que irán muy a la par de las medidas que me acabas de decir, ¿no? Pues vivienda, pues coste de daños, etcétera. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, obviamente, la manifestación del 9 de noviembre, en la que yo participé personalmente y estuve muy de cerca en todos los altercados que hubo, hubieron muy pocos. Fue una manifestación muy masiva, con tensión, porque mucha gente de la que estaba ahí venía de limpiar las zonas afectadas, o eran gente afectadas, o con familiares incluso fallecidos. Entonces había tensión en la manifestación, pero fue una manifestación pacífica. Hubieron una serie de disturbios muy, muy pequeños, donde pues eso, hubieron 3 detenidos, pero nada, no hubieron disturbios para nada agresivos ni nada. Eh, entonces, eso fue la manifestación que, como te he dicho antes, estaba, digamos, permeada por las asociaciones de base, asociaciones vecinales, plataformas de afectados. Y luego, pues eso, movimientos sindicales, sí, movimientos sindicales, movimientos sociales, como la CNT, el Partido Socialista, el Movimiento Socialista, etcétera, y otros partidos también, pues como Compromís, partidos socialdemócratas, digamos, o socioliberales más clásicos de aquí, como pueden ser Compromís, o Sumar, o gente de Podemos, etcétera. Izquierda Unida, tal. Entonces, estaba permeada sobre todo por una ideología de izquierdas, obviamente capitalizada por una ideología de izquierda, si lo queremos llamar así. Pero es una manifestación, esto es subjetivo obviamente, pero una manifestación que representaba, digamos, el clamor y la indignación y donde participó más el pueblo, digamos, como lo entiendo yo, que es como la clase trabajadora y el pueblo valenciano como tal. La manifestación que tú comentas es una manifestación totalmente capitalizada por la extrema derecha. De hecho, Revuelta, yo sin saber lo que me iba a sacar el tema, te lo he Sí, comentado antes, pero es una organización que, pues bueno, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Es una organización de extrema derecha dura, ¿vale? Con formando en sus partes gente, pues eso, que ha formado parte de grupúsculos neonazis. Entonces, no estamos hablando ni de la derecha, estamos hablando de cosas ya mayores de eso, ¿no? claro.
Entonces, bueno, no sé cómo se va a decantar la manifestación. Ya sabemos que la policía carga mucho, ¿no? Históricamente ha cargado duramente, mucho más. O sea, tiene mucha más afinidad con las posturas conservadoras y de extrema derecha que con las posturas antifascistas o de izquierdas. De hecho, las cargas y la represión fuerte siempre se ven o se suelen ver en las manifestaciones donde detrás hay un pozo ideológico de izquierdas o antifascista o obrero. Aquí no sé, depende. Si se convierte en una manifestación violenta, evidentemente veremos cargas policiales, obviamente. Pero no sé, ni la gente que va a acudir, ni nada. Yo intuyo, a lo mejor me equivoco, que acudirá menos gente que en la primera manifestación del 9 de octubre, porque el tejido asociativo y quien lo mueve, obviamente, tiene un recorrido histórico y político y de movimiento social que sabe, ¿no? Tiene una red ahí que moviliza a la población. Y aquí quizá pues hay una instrumentalización más focalizada. De hecho, por comentarte sobre esto, el 9 de octubre también hubo una manifestación en Ferraz, en Madrid. Eso ya te lo dice mucho, ¿no? En vez de en Valencia, en Madrid, Sí, sobre la Dana. Y estaba capitalizada por grupos de extrema derecha, ¿vale? De corte neonazi, neofranquista. Y fue una manifestación muy violenta. De hecho, se agredieron a peatones y se agredieron locales, ¿no? Hubo gente que se tuvo que refugiar en locales porque la estaban... Gente me refiero a civiles, ¿eh? No a policías. Y sin embargo, los medios de comunicación se hicieron mucho menos eco de esa manifestación, como siempre. De hecho, se hablaron de... Sí que es cierto que tampoco se ha criminalizado esta manifestación y no se han hablado de altercados y ni de extrema izquierda ni nada de esto. Por lo menos no de manera muy, muy grande. Pero creo que no se le da importancia a todo lo que genera la extrema derecha a nivel de violencia. Siempre se le blanquea muchísimo en los medios de comunicación, que tienen una afinidad mucho mayor por posiciones conservadoras y acaban blanqueando a estas posiciones siempre, que son, ya no son conservadoras, sino que son ultraderechistas, insisto. Entonces no sé cómo se va, lo voy a seguir atento porque sí que estaba con eso en mente, en plan de a ver quién va a esta manifestación, pero creo que mínimo no va a ser tan masiva, ni mucho menos como la que vimos el 9 de octubre. De hecho, sí, pues eso. justamente por esta hegemonía en el dominio del discurso, es por lo que se vuelven importante estas conversaciones que te agradezco que hayamos tenido, sobre todo abordar en profundidad, más allá de los titulares, de las notas cortas que se puedan hablar, adquieren relevancia esta conversación que nos regalas. Entonces, Álvaro Soler Martínez, sociólogo por la Universidad de Valencia, especialista en desarrollo territorial, Eso es. Sí, eh, y medioambiental, igualmente por la Universidad de Valencia. Al principio se me olvidó mencionar, este tipo de contenido podemos encontrarlo en tus libros, también podemos encontrarlo en tu canal y blog de Sociología Inquieta. eso ¿Y, es. y será que tu propuesta podemos profundizar más en ella en el libro de la pérdida de la historia? ¿Hacia dónde podemos ir como sociedad? Sí, son dos libros muy diferentes. De hecho, el libro que te leíste tú, Manual de un sociólogo insociable, era una recopilación de artículos que yo había escrito en el blog y tal, y como la gente... Es un blog que creció muchísimo y a mí me sorprendió y la gente me decía, oye, ¿por qué no escribes un libro de todo esto? Hay gente que le gusta leer en papel. Entonces hice un libro un poco autoeditado, que es el que te leíste tú, ¿no? Que bueno, porque no es que diga, no rechazo el trabajo, ¿no? Pero es un trabajo un poco con menos nivel que quizá los dos siguientes que he hecho. El de la pérdida de la historia fue un poco porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me apetecía escribir una novela. Y escribir una novela de ciencia ficción, evidentemente, sociológica, muy sociológica, obviamente. Pues eso no lo puedo evitar, ¿no? Sí. Y sí que habla mucho sobre poscapitalismo, sobre revolución, ¿no? Sobre lucha de clases, la novela, aunque está basada en pues eso, en una realidad ficticia. Y luego el último libro que se llama La visión sociológica, que de hecho es que ha salido, mm, no lo hemos hecho aposta, para quien lo escuche, no es promoción, pero la preventa ha salido esta semana. Entonces, de hecho, muy contento porque la editorial que la ha editado, que se llama Acrópolis, es del grupo Letras Negras, y es de Latinoamérica. Y porque con los otros libros me pasaba que la gente de Latinoamérica muchas veces me leía, pero tenían dificultad
comprarlos. Y en este caso sí que van a poder obtenerlo. Ese libro, el de La visión sociológica, una guía inicial, que se titula, es un libro como divulgativo, pero ya profesional. Es eso, editado por una editorial y que tiene un trabajo detrás pues bastante fuerte. Y ahí sí que tengo un capítulo muy, muy extenso, a lo mejor como de, no sé, 15 20 páginas, detallando todo el tema de la crisis climática. Y aquí en todo lo que hemos hablado, pues se ve bastante a nivel sociológico en ese libro. Y bueno, en el canal de Sociología Inquieta, pues ahí hablo un poco de todo, ¿no? No solo de crisis climática, sino de todo en general, pues desde un punto de vista más subjetivo con la sociología, pero siempre haciendo contenido pues desde el marxismo, desde la clase trabajadora, etcétera. Pues nada, un poco más que decir. Si me queréis seguir, pues por ahí estoy en Instagram, en Twitter y tal.